Hay victoria en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Fuerte abrazo a la distancia. Bien, vamos a continuar esta serie de estudios que hemos titulado Las parábolas de Jesús. Y en esta ocasión yo quisiera abordar con ustedes la parábola de los tesoros nuevos y viejos. Esta interesante historia de los tesoros nuevos y viejos lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 13, versículos 51 y 52. Mateo capítulo 13, versículos 51 y 52. Y voy a proceder a la lectura en la versión Reina Valera de 1960. Tesoros nuevos y viejos subtitula. Jesús le dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Hasta allí la palabra del Señor. Mis queridos hermanos, esta breve ilustración nace con una pregunta. El Señor les pregunta a sus discípulos, ¿han entendido todas estas cosas? ¿A qué se refería con esta pregunta, hermanos? El Señor se refería a las ilustraciones, a las parábolas que había mencionado anteriormente, a la parábola del sembrador, a la parábola del trigo y la cizaña, a la parábola de la semilla de mostaza, a la parábola de la levadura, a la parábola del tesoro escondido, a la parábola de la perla del gran precio, a la parábola de la red. Es decir, se refería a ciertas historias que anteriormente el Señor había compartido con ellos. Y no solo con ellos, sino aún con el propio pueblo, con la multitud que acechaba al Señor Jesucristo. Esto del tesoro que contiene cosas nuevas y cosas viejas, hermano, es una muestra de que el Señor, que es representado a través de un doctor, de un escriba, de una persona que se dedicaba a transcribir una y otra vez en las escrituras, que conocía muy bien el tema del reino de los cielos y que como un padre de familia iba hacia su tesoro y de su tesoro sacaba cosas nuevas y cosas viejas, los tesoros nuevos y viejos. Hermano, note usted que este padre de familia no había atesorado todas sus riquezas para siempre, sino que él repartía con generosidad. No buscaba aglutinar todo lo que tenía, esconderlo y dejarlo escondido. No, sino que de su tesoro sacaba sus riquezas consideradas como tesoros nuevos y tesoros viejos e iba y compartía. Este gesto se llama generosidad, desprendimiento, el compartir con los demás, hermanos. Ahora, espiritualmente hablando, ¿por qué a este tesoro se le da la denominación como tesoro nuevo y tesoro viejo? ¿Por qué desde este mismo lugar se extrayeron estas dos cosas, ¿no? Consideradas cosas nuevas y cosas viejas? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Bueno, hermanos, porque espiritualmente hablando, las cosas viejas se podría entender que es una representación de lo que nosotros conocemos como Antiguo Pacto o Antiguo Testamento. Ustedes saben, los libros escritos en el pasado.
Ustedes saben, todos los libros que conforman el Antiguo Testamento se podría considerar como un tesoro viejo, cosas viejas que describe esta ilustración. Y obviamente el tesoro de cosas nuevas hace una representación del del nuevo pacto que ha sido establecido en la persona de Jesús. La señal de ese nuevo pacto es la cruz del Calvario. Todo pacto que Dios estableció con los hombres tienen una representación. Por poner un ejemplo, cuando Dios hizo pacto con Noé, el símbolo de ese pacto fue el arco iris, una señal de que Dios nunca más iba a destruir a la tierra con el diluvio. Otro ejemplo de pacto, ¿no? Del simbolismo que hay en el pacto. Cuando Dios hizo pacto con Abraham, la señal de ese pacto fue la circuncisión, ¿no? Todo varón nacido al octavo día tenía que ser circuncidado. Esa es la señal del pacto entre Dios y Abraham. En el caso del nuevo pacto, la señal fue la cruz del Calvario, aquel madero donde fue colgado nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Recordemos, hermanos, que en el pasado, cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en su primera venida, muy pocos buscaban al Señor con la intención de reconciliarse con Dios. Muy pocos buscaban servir al Señor de corazón. De hecho, hermano, la mayoría de las personas que seguían a Jesucristo lo hacían porque querían obtener de él un milagro, querían obtener de él alguna señal, algún prodigio. Hermanos queridos, la palabra del Señor, la palabra del Señor nos da claros ejemplos de personas que buscaron a Jesús por sus milagros, por sus señales. Y voy a citar algunos de ellos. Número uno, el caso de los 10 leprosos. Dice la palabra del Señor en el libro de Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 17. Vamos a leer del versículo 11 al versículo 19. Dice así la palabra de nuestro Señor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos, y alzando la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los nuevos dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gloria al Señor. Hermanos, qué preciosa es esta historia de los 10 leprosos. Miren, ustedes saben que la lepra era una enfermedad que no solo en el pasado, sino en la actualidad es considerada una enfermedad incurable. Una enfermedad que esencialmente afecta al órgano más extenso de todo el cuerpo humano. Ustedes saben que el órgano más extenso del cuerpo humano es la piel. La piel es la principal atacada por esta enfermedad, por la lepra. Mientras que el Señor iba de Samaria a Galilea, salen al encuentro 10 leprosos. Era una reunión, un motín de leprosos que salieron al encuentro al Señor. Y miren, no es que se acercaron al Señor, porque para ellos era prohibido que una persona que contenía esa enfermedad, que estaba siendo afectado por esa enfermedad, la lepra, pueda mezclarse con personas que eran sanas. Los leprosos en el pasado eran considerados personas impuras. Entonces, ¿cuál era la regla para el leproso que está descrito en el Antiguo Testamento? El leproso tenía que presentarse no ante el médico, sino ante el sacerdote. El sacerdote era el que recetaba cuál era el tratamiento que debían seguir. Entonces el Señor
les recuerda lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Vayan, preséntense ante el sacerdote, y mientras estos iban hasta el sacerdote, ellos ya fueron limpiados de esta enfermedad considerada incurable, imposible de sanar. De estos 10, volvió uno, un samaritano. Recordarán ustedes que samaritanos y judíos no se llevaban. De hecho, el Señor Jesucristo tuvo varios encuentros y cita inclusive historias de samaritanos. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano. Cuando él estaba sediento y se acercó a un pozo, se acercó a una mujer samaritana. Y acá, nuevamente, hermanos, tiene un diálogo con un samaritano que había sido curado, sanado, limpiado de la lepra. Hermanos, las personas muchas veces van detrás de los milagros del Señor y se olvidan del Señor de los milagros. Qué curioso. Qué curioso es que una vez que tú obtienes el favor de Dios, te olvidas de Dios. Hermanos, nosotros debemos meditar mucho esto. Porque ante todo, cuando uno recibe un favor, uno debe ser grato con la persona que te está haciendo el favor. Uno debe ser agradecido. Y a veces nosotros no somos agradecidos. Somos desagradecidos. Y aquí vemos un caso, un claro ejemplo de cómo Dios hizo un milagro en la vida de estas personas. Cómo Dios hizo una sanidad que para ellos y para los médicos era imposible de realizar. Otro ejemplo de las sanidades. Dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 6, versículos 1 y 2. Juan, capítulo 6, versículos 1 y 2. 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía a los enfermos. Vea usted, hermanos, la gran multitud que seguía al Señor no era porque necesariamente querían establecer una nueva relación con Dios, servirle a Dios, ¿no? La gran multitud que seguía a Jesucristo eran por las señales que éste hacía. Ahora, obviamente, no voy a generalizar, voy a decir todos seguían al Señor solo por interés. No, porque eso no es lo que quiero decirles. No me entiendan de esa forma. La gran mayoría sí seguía al Señor simplemente por sus milagros, por sus señales, por sus prodigios, por los milagros que él hacía. En este caso, la Biblia mismo lo cita. La multitud veía las señales que hacía el enfermo. Impresionante es ver que Jesucristo, el Mesías de Israel, pudiera sanar a un leproso. Vuelvo y les repito, la lepra, una enfermedad incurable aún en nuestros días, donde la ciencia ha avanzado de una forma extraordinaria. Hasta el día de hoy no hay una crema, no hay una pastilla, no hay una vacuna que pueda repeler la lepra. Hay tratamientos, sí, que de alguna manera pueden apalear un poco la enfermedad, pero no la pueden curar. Hermanos, otro ejemplo de cómo la multitud seguía al Señor por sus señales, por sus milagros, por sus prodigios, por sus sanidades. Cuando el Señor Jesucristo hace un milagro, hace la multiplicación de los panes y los peces y alimenta a una multitud de 5,000 personas. El Señor Jesucristo tenía, por así decirlo, una mega iglesia. Tenía un pueblo bastante numeroso, 5,000 personas, solo contando a los adultos. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 6. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 15, pero voy a leerlo en la versión traducción lenguaje actual. Vamos a leerlo en esta versión de Biblia. Dice, se acercaba la fiesta de los judíos llamada la Pascua,
Y Jesús fue a un cerro con sus discípulos y allí se sentó. Cuando Jesús vio que mucha gente venía hacia él, le preguntó a Felipe, ¿dónde podemos comprar comida para tanta gente? Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero preguntó esto para ver qué decía su discípulo. Y Felipe respondió, ni trabajando 200 días, escuche, ni trabajando 200 días ganaría uno suficiente dinero para dar un poco de pan a tanta gente. Andrés, que era hermano de Simón Pedro y que también era discípulo, le dijo a Jesús, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero eso no alcanzará para repartirlo entre todos. Jesús le dijo a sus discípulos que sentaran a la gente. Habían allí unos 5.000 hombres y todos sentados sobre la hierba. Jesús entonces tomó los panes, ¿verdad? Tomó los panes en sus manos y oró para dar gracias a Dios. Después los repartió entre toda la gente e hizo lo mismo con los pescados. Todos comieron cuanto quisieron. Una vez que todos comieron y quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, recojan lo que sobró para que no se desperdicie nada. Ellos obedecieron y con lo que sobró llenaron 12 canastos. Cuando todos vieron ese milagro, dijeron, de veras, este es profeta que tenía que venir al mundo. Jesús se dio cuenta de que la gente quería llevárselo a la fuerza para hacerlo su rey, por eso se fue a lo alto del cerro para estar solo. O sea, esto es un milagro impresionante, hermanos. Eh, la multiplicación de los panes y de los peces es señal de milagro. Esto es un prodigio de parte del Señor. Imagínense ustedes, una mega iglesia, 5.000 personas, solo considerando a hombres adultos. Me imagino que dentro de esa multitud tuvieron que haber habido niños, mujeres, ancianos. Hermanos, impresionante ver cómo el Señor hizo un milagro teniendo tan solo 5 panes y 2 pescados. Y esto sirvió para alimentar a una multitud que lo seguía y que sin duda alguna estaban con el apetito despierto, ¿no? Tenían hambre. El Señor es aquel padre de familia que va y busca su tesoro y de ese tesoro saca cosas nuevas y cosas viejas para repartirlas. El Señor Jesucristo no busca simplemente acumular, acumular, acumular. No. El Señor Jesucristo nos da muestra de ser un hombre generoso, un hombre compasivo, una persona que era solidaria con las personas más necesitadas. De hecho, hermano, si nosotros esta historia de los tesoros viejos y nuevos lo aplicamos en el campo espiritual, todo cristiano debe ser llamado también a compartir, si usted puede, si está a su alcance, a compartir un pan con los necesitados. Pero también, y lo esencial aquí, es que nosotros como cristianos tenemos una comisión, compartir el Evangelio de Cristo. Esa es la gran comisión que tienen los cristianos, ir por todo el mundo y compartir el Evangelio de Cristo. Esto es un mandato no solo para el hermano Daniel, no solo para los pastores, no solo para los evangelistas, no solo para los hermanos que determinan un día a la semana para hacer aires libres, compartir el mensaje por las calles, por los pueblos, por todos los lugares que Dios los envíe. Este es un trabajo que debe desempeñar toda la iglesia de Cristo. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20, lo siguiente. Escuche con atención. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor representa a aquel padre de familia que va a su tesoro y de su tesoro saca cosas nuevas y cosas viejas. Hay que compartir con los demás. Esa es la esencia de esta enseñanza, hermanos, de esta breve enseñanza. Hermanos queridos, de parte del Señor, comparta de su tesoro. Si de su tesoro salen cosas nuevas, cosas viejas, a la final comparta. Sume en la vida de los demás, hermanos queridos. No sea egoísta, no guarde para sí solo lo que quiera. No, hermanos, comparta, sea solidario, sea generoso. Hermanos, eh, siempre va a haber oportunidad para compartir. Siempre, siempre. No escatime esa oportunidad. Hasta aquí yo me voy a quedar con la enseñanza bíblica. Que el Señor me los bendiga grandemente. Fuerte abrazo para todos y hasta una próxima ocasión.